Buenas, aquí les traigo la segunda parte de cadena respiratoria que va a ir enfocado hacia lo de los complejos específicamente. Bueno, eh, comenzando con lo que es el complejo 1, eh, va a ser el NADH ubiquinona reductasa y bueno, a partir de la coenzima reducida que la tenemos aquí, por la oxidación de esta misma va a comenzar la transmisión de los electrones, que bueno, por el hecho de ser una cadena va a ir siendo que la transmisión de electrones va a ser la que habilite que se produzca después el gradiente electroquímico, que eso ya lo veremos un poco más adelante, pero el tema es que se reduce NADH a NAD y todas las partes que conforman el complejo 1, es decir, el FMN, proteínas sulfoférricas, van a transmitir los electrones, llegando que hasta donde encontramos a la ubiquinona, esta va a reducirse, proporcionando la energía para em, que de la matriz hacia el espacio intermembrana puedan pasar cuatro protones específicamente. Pero ojo que la ubiquinona reducida no solo va a recibir el aporte enérgico del complejo 1, sino de, de ciertas cosas que las vamos a ver justo ahora. Y bueno, el nombre NaH, porque es el que inicia, es la coenzima reducida que inicia el transporte de electrones. Ubiquinona reductasa, porque bueno, eh, en parte va a contener a la reducción de la ubiquinona como dentro de sí, por decirlo de alguna forma. Y bueno, tener en cuenta que su peso molecular va a ser alto, por lo tanto su movimiento se va a encontrar bastante limitado. Bueno, eh, continuamos. Bueno, aquí podemos ver al complejo 2, que va a ser el succinato ubiquinona reductasa, que bueno, el nombre nos va a decir lo mismo. Ingreso de succinato, FAD, continúa el transporte de electrones, ojo, solo electrones, debido a que el complejo 2 no va a aportar con ingreso de protones, pero sí va a aportar con el ingreso de electrones hacia la ubiquinona, que va a estar reduciéndose en este caso. Además, em, como les mencionaba, no exclusivamente del complejo 1 y en este caso del complejo 2 recibía aportes la ubiquinona de electrones para reducirse, sino también de enzimas relacionadas al, por ejemplo, la acetil-CoA deshidrogenasa, que bueno, se relaciona al tema de lípidos, em, entre otras, por ejemplo, que bueno, van a aportar con electrones hacia la ubiquinona. Y lo mismo con el glicerol, em, que bueno, va a aportar también con electrones. Y bueno, el nombre viene a lo mismo: succinato ubiquinona reductasa. Succinato ingreso, ubiquinona reducirse. De ahí viene su nombre. Peso molecular alto también. Bueno, aquí se menciona más de lo mismo, lo que había mencionado, las cuatro aportes que tiene la ubiquinona para reducirse. Y bueno, ahora vamos a continuar con el complejo 3, que se relaciona directamente con la ubiquinona. En el caso del complejo 3, lo que sucede aquí es, a ver si ahí está perfecto. Bueno, que la ubiquinona reducida va a dirigirse hacia lo que es el citocromo C, y en este caso va a donarle sus electrones, es decir, se va a oxidar, y en este caso el citocromo C va a ser el que se va a encontrar reducido.
bueno, ya en el complejo 4 vamos a ver la función del citocromo C, eh, cuál es la función por la cual se llega a reducir el mismo. Y bueno, cabe recalcar que la gran mayoría del complejo 3 sigue encontrándose, bueno, en parte en lo que es la matriz, parte en lo que es el espacio intermembrana, pero em, lo que es el citocromo C se va a encontrar específicamente en lo que es el espacio intermembrana, lo cual va a ser importante para el complejo 4 específicamente. Bueno, su nombre, ubiquinol, por el aporte que recibe el citocromo C de la ubiquinona, citocromo reductasa, por lo que ya había mencionado que, bueno, la reducción del citocromo C. Y bueno, la estructura del citocromo C, y aquí tenemos al complejo 4, me olvidé de mencionar, igual peso molecular alto, poca movilidad. Eh, el complejo 4, que lo tenemos justo aquí, el cual, bueno, aquí se encuentra la ubiquinona, perdón, el citocromo C em, reducido, el cual en líneas generales va a aportar con 4 electrones al oxígeno para que éste se pueda reducir a 2 átomos de agua. Em, y bueno, cabe recalcar que, em, o sea, los 4 electrones, por decirlo de una forma, em, todo lo que habíamos se van a generar en no dos vueltas, pero en dos series de la cadena respiratoria. Por decir, a ver si volvemos a ver hasta una parte donde se ve todo. Perfecto, justo aquí. Em, para entender esto bien, es importante tener en cuenta de que todo el proceso que hayamos visto hasta ahora va a ser con la transferencia exclusivamente de dos electrones, y para que se reduzca el oxígeno vamos a necesitar la transferencia de 4 electrones, es decir, vamos a tener la salida al espacio intermembrana del complejo 1, en vez de 4, 8, porque va a ser el doble ya que necesitamos 4 electrones. Del complejo 3, 8 igual, y del complejo 4, 4 en este caso, para que se pueda dar la reducción en este caso. Además, aquí entra parte de lo que ya había mencionado en la clase de generalidades, el tema este de las porciones en las que podemos dividir a la cadena respiratoria según la relación fosfato-oxígeno, por ejemplo. Si comenzamos desde la porción donde ingresa el succinato, es decir, el complejo 2, vamos a tener que igual va a ser 8 y en este caso 4, es decir, va a ser 12 el aporte total de protones. em, por lo tanto, como vamos a tener 12 de aporte total y necesitamos 4 electrones, em, lo que va a pasar ahí va a ser que como un total, me olvidé de mencionar, como un total, bueno, la relación en este caso iba a ser, o sea, de toda la cadena, fosfato-oxígeno de 3, o sea, en realidad va a ser 2,5 en total, pero em, bueno, para redondearla lo dejamos en 3, pero en el caso de excluir al complejo 1 íbamos a tener una de literalmente uno menos como tal, o sea, pasábamos de 3 a 2 en este caso, es decir, 1,5 que iba a ser 2 como tal. La reacción, perdón, la relación fosfato-oxígeno. Y básicamente eso es de los complejos en líneas generales, es lo más importante relacionado a esto específicamente.
Y bueno, ahora, del complejo, o el quinto complejo, que es la ATPasa, muy importante saber, bueno, eh, entender que está conformado por dos porciones, la F1 y la FO, que bueno, acuérdense que la FO tiene, o sea, se ve afectada por la oligomicina, que bueno, ya lo veremos un poquito más adelante, pero es importante para que se acuerden, eh, porque bueno, tal como dijo Horacio, se suele decir mucho F0, pero a mí me sirvió lo de FO para recordar así, tenerlo al toque, lo de la oligomicina y bueno, eh, cómo va a afectar esta en sí a la cadena respiratoria. Bueno, y entender que vamos a tener varias subunidades y la ubicación también. Por decir, F1 va a estar ubicado en lo que es la matriz mitocondrial, mientras que FO va a estar ubicado a nivel de la membrana mitocondrial interna. Y bueno, referente a lo de las subunidades, vamos a tener, eh, en el caso de F1, vamos a tener alfa, beta, que van a ser las que forman este circulito con forma de revólver, como un cilindro de revólver, y vamos a tener en medio la subunidad gamma, y bueno, vamos a tener también a la subunidad delta y epsilon, pero las más importantes son las tres primeras mencionadas. Y referente a la porción de FO vamos a tener una A, una B y una C. Que bueno, la C va a ser la que está rodeando la porción donde vamos a encontrar intermedia la subunidad gamma, que va a tener una actividad importantísima tanto como en F1 como en FO. Y por decirlo de una forma va a ser la que va a conectar ambas partes, pero eso lo voy a explicar en un segundo. Y bueno, la C, que van a ser los cilindros que se van a encontrar concéntricos a la subunidad gamma. Y bueno, la A y la B que se van a encontrar en la periferia. Y bueno, la B va a conectarse con las subunidades alfa y B de la F1. Bueno, eh, como generalidades de la TPasa, saber que bueno, cataliza la síntesis del ATP, bueno, eso es importante, eh, que es una proteína integral, em, y básicamente no mucho más de eso, bueno, porque ya parte había mencionado em, lo demás en la otra, en lo que estaba mencionando. Bueno, aquí vamos a tener parte de lo que estaba mencionando, lo mismo. Bueno, y es importante, vuelvo a este grafiquito porque se ve mejor, tener en cuenta que la subunidad B va a tener tres estados, por nombrarlo de una manera, los cuales van a ser uno en el que se va a encontrar abierta, es decir, eh, va a liberar el ATP que ya ha sido sintetizado. Vamos a tener un estado en el cual se va a encontrar débilmente unida al ADP más fosfato inorgánico, en el cual es cuando este apenas se une como tal, y vamos a encontrar un estado rígido en el cual es en el que específicamente se forma el ATP, y bueno, después pasa a estado abierto para liberarlo como tal. Es importante tener en cuenta eso respecto a las unidades beta, pero más de eso no tienen mayor diferencia. Ahora, eh, bueno, importante volver a recordar, ambos procesos están acoplados, es decir,
transporte de electrones, translocación de protones, transporte de electrones produce energía, translocación de protones aporta con el gradiente y bueno, por decirlo así, vamos a tener que van a ser procesos, por decirlo así, relativamente opuestos, ya que eh, el pasaje de electrones va a ser exergónico, es decir, va a tender a realizarse tal como está y no va a necesitar energía como tal porque va a ser él el que va a aportar la energía para que el proceso endergónico, que va a ser la salida de los protones hacia la matriz, se pueda dar. Es decir, ya que este va a ser endergónico, por lo tanto va a tender a no, bueno, a tener un delta G positivo, por lo tanto va a tender a no darse como tal, pero debido a la energía que nos aporta el transporte de electrones, va a poder darse como tal. Tres componentes fundamentales: sistema para generar gradiente iónico, el transporte de electrones, componente capaz de mantener la membrana interna, ya que va a ser impermeable después de que hayan salido em, los protones, y maquinaria capaz de utilizar el gradiente iónico y volverlo en trabajo, es decir, ATP, la ATPasa. Y bueno, tres palabras importantes: generar, mantener, utilizar. Referente a la teoría quimiosmótica, bueno, es prácticamente lo que ya veníamos hablando, el tema de que, bueno, o sea, estos tres pilares fundamentales van a ser, eh, por decirlo así, las bases de la teoría quimiosmótica, por decirlo de una manera. Em, y eso básicamente es, bueno, lo referente a la parte de la teoría quimiosmática, por decirlo así. Pero cabe recalcar que el gradiente electroquímico que se genera por la, bueno, em, después de que lo que es los protones salen al espacio, perdón, a la, em, perdón, me dio, me dio un ABC. Como iba diciendo, cuando los protones salen a lo que es el espacio intermembrana, vamos a tener que estos, para su reingreso, lo van a hacer mediante la ATPasa, siendo que bueno, aquí se va a producir la síntesis del ATP, eh, debido a que va a usar la energía producida por el gradiente, ya que nos va a quedar el espacio intermembrana positivo y la matriz negativa. eh, con este gradiente va a poder darse la actividad de la TPasa, que bueno, va a usar el gradiente para que el reingreso de los protones pueda ser exergónico de una manera y pueda producirse. Bueno, prácticamente va a ser el reingreso por la subunidad de C, que después va a causar que la subunidad gamma se active, y esta va a hacer que roten a su vez las subunidades alfa y beta, como un resumen muy general, y estas van a hacer eh, que bueno, al rotar las subunidades alfa y beta, dependiendo de la relación que tengan con la subunidad gamma, van a tener, por decirlo de una forma, o sea, van a variar específicamente la subunidad beta en sus tres estados, los cuales ya había mencionado, formando así la síntesis de ATP.
Eso como un concepto bastante importante. Eh, pero el tema es que no van a poder ingresar, o sea, la salida de protones no va a ser infinita, es decir, no podemos eh, literalmente reventar a protones lo que es el espacio intermembrana porque, por ejemplo, mientras más protones vayamos enviando al espacio intermembrana, es como que más va a costar, o sea, más energía se va a necesitar del transporte de electrones y va a llegar un punto en el que se va a igualar negativamente la energía necesitada para el transporte de electrones a la energía que nos está proveyendo o sea, perdón, de protones quise decir, o sea, se va a igualar negativamente la energía que necesitamos para el transporte de protones hacia el espacio intermembrana a la energía que nos está proveyendo el transporte de electrones en lo que es la cadena respiratoria, siendo que en este punto el gradiente electroquímico va a colapsar porque la energía no va a dar abasto para la salida de los protones y eso también es una parte fundamental a entender de lo que es la teoría de quimiosmótica que no se puede dar, eh, por decirlo así, infinitamente, sino que tiene que producirse el reingreso mediante la ATPasa, así generando el ATP aprovechando el gradiente electroquímico que, como ya mencioné, no se puede dar de una manera eh, sin fin, o sea, tiene, por decirlo así, un tiempo útil eh, de una manera relativamente didáctica de explicarlo, porque bueno, o sea, no tiene mucho que ver, pero en aras de entenderlo, creo que es importante mencionarlo así. Y bueno, además de lo que ya había mencionado referente a la teoría quimiosmótica, eh, bueno, prácticamente... sí, prácticamente eso es todo, además de la ecuación que bueno, nos va a mencionar que ADP más fosfato inorgánico más el espacio que se encuentre positivo va a pasar a ATP más em, el espacio negativo, que en este caso va a ser la matriz. Eh, como la ecuación la podemos tomar como un concepto muy general. Bueno, aquí prácticamente lo que ya había explicado de los tres variaciones del complejo B, eh, el tema del giro, de la varilla del gamma y cómo esto va a afectar a las subunidades B. Bueno, aquí tenemos un resumen muy general de la cadena respiratoria que está bueno como para integrar todo. Flujo de electrones, un electrón, vamos a tener 4 4 2 10 como un total. eh, pero en el caso de la reducción del oxígeno vamos a necesitar 4 electrones, no 2. Entonces, bueno, vamos a necesitar que otra vez se produzca de nuevo este proceso para que se pueda dar la reducción del oxígeno, que en este caso va a ser, por decirlo así, el aceptor final de lo que es la cadena respiratoria. Y bueno, esto es básicamente lo que he explicado. Y bueno, ahora sí, el efecto de lo que son los desacoplantes y los inhibidores. Importante, bueno, saber bien lo que hace el
2,4-dinitrofenol, la oligomicina y los inhibidores, o sea, en qué porción se encuentran. Tal vez no específicamente, no sé, que se encuentra antes de la coenzima Q y eh, después de proteínas ferrosulfuradas, pero sí que se encuentra a nivel de flying mononucleótido y cómo afecta, es decir, bueno, saber que todo lo que se encuentre anterior a este va a estar reducido, todo lo posterior oxidado, y como había mencionado en la clase de generalidades también, em, si se puede dar, por ejemplo, a nivel del NAD, se va a poder dar eh, que se va a poder dar la oxidación del mismo, o sea, de NAD H a NAD, eh, no va a haber problema con eso. eh, y en este caso pasa algo similar con el 2,4-dinitrofenol, pero su actividad se relaciona más específicamente a lo que es la membrana interna en este caso, ya que lo que hace el 2,4-dinitrofenol es hacer que la permeabilidad, bueno, la poca permeabilidad, si podemos nombrarlo así, que tiene la membrana interna, que bueno, es la que da la razón de que tengamos un gradiente electroquímico, ya que está impide el paso de los protones que han salido hacia el espacio intermembrana para su reingreso a la matriz. eh, Va a hacer que ésta se vuelva permeable a los protones, eh, de esta forma eh, eliminando al gradiente electroquímico que teníamos, y al estar acoplados el gradiente electroquímico con la síntesis de ATP, es decir, todo esto, bueno, va a ser como una maquinaria grande. Es decir, si le cortamos uno de los cables a la maquinaria, es decir, si no hay gradiente electroquímico, no vamos a tener la energía para la síntesis de ATP, por decirlo así de una manera muy puntual, eh, ya que ambos procesos están acoplados. Eh, y bueno, eso básicamente referente a esto. Ahora, el efecto de la oligomicina va a ser, como había mencionado, en la porción FO de la ATPasa, ya que lo que va a realizar es la inhibición del pasaje de protones en la porción C específicamente, o sea, va a encargarse de que no puedan pasar protones a partir de la subunidad C de la fracción o porción FO, siendo que al realizar esto eh, va a pasar lo que había mencionado del gradiente electroquímico, que al únicamente encontrarse ingresando e ingresando e ingresando protones, va a llegar a un punto en el que el gradiente electroquímico va a colapsar, debido a que la energía necesaria para meter más protones al espacio intermembrana y que estos no estén regresando ni estén generando ATP, va a causar que llegue a colapsar esto en algún punto, ya que no va a ser sostenible más el tema del transporte de electrones, para que se pueda realizar la traslocación de protones hacia el espacio intermembrana. Y al igual que en lo que sucede con los inhibidores, ambos procesos al estar acoplados, va a pasar que si se destruye, perdón, el gradiente electroquímico, no vamos a tener síntesis de ATP, pero en este caso se detiene también la reoxidación de las coenzimas reducidas. Bueno, y esto de aquí es más como
no necesariamente como un caso clínico, pero como por decirlo así, un mini, em, ¿cómo sería un mini, una integración de lo que es, eh, bueno, ciertas cosas como por ejemplo estado de la mitocondria, em, los desacoplantes, y es más como para razonarlo, por decirlo de una manera. Voy a explicar este de aquí, este de acá, para no extenderme tanto con el video, no lo voy a explicar, está relativamente bien explicado acá, pero creo que se entiende bastante bien con este ejemplo aquí. Bueno, eh, efecto de la oligomicina sobre el consumo de oxígeno y síntesis de ATP, y bueno, la acción también del 2,4-nitrofenol combinada ahí mismo. Bueno, tenemos que el consumo de oxígeno es relativamente bajo, no hay mayor consumo de oxígeno, ingresa succinato. Es decir, a nivel del complejo 2 vamos a tener eh, actividad de coenzimas reducidas. Continúa hasta llegar al ADP más fosfato inorgánico, que no sé si recuerdan lo que sería el estado 3 de la mitocondria, en el cual iba a tener alta concentración de coenzimas reducidas, alta concentración de ADP, por lo tanto la velocidad iba a ser alta, y el consumo de oxígeno a su vez iba a ser alto también, por lo tanto tenemos un pico aquí de consumo de oxígeno, ya que al estar en el estado 3 va a estar trabajando a máximo de capacidad lo que sería la cadena respiratoria. Y bueno, a este nivel tenemos ya el ingreso de la oligomicina. Bueno, los puntitos rojos se refieren a la síntesis de ATP, que como he mencionado, tenemos alto consumo de oxígeno, a su vez es recíproca el alto eh, índice de la síntesis de ATP, hasta que llegamos a que se introduce la oligomicina, que en este caso, como había mencionado, la oligomicina va a inhibir el reingreso por la ATPasa de los protones que se encuentran en el espacio intermembrana, haciendo que el gradiente electroquímico aumente y continúe aumentando, siendo que en este punto el consumo de oxígeno se encuentra, por decirlo así, paralizado. Pero al momento de agregarle 2,4-dinitrofenol, este va a ser, como por decirlo de una manera, al meter la oligomicina y inhibir lo que es el reingreso a partir de